La verdad escalofriante de la secta de la selva, 7 historias que jamás olvidarás en medianoche. La oscuridad de la selva siempre ha ocultado secretos inconfesables, pero lo que ocurrió aquella noche cambiaría para siempre la vida de todos los que se atrevieron a adentrarse en su espesura. Cuentan que, al caer la medianoche, los ecos de letanías siniestras se fusionaban con los gritos desgarradores de aquellos que se perdieron en el laberinto de sombras. Una figura encapuchada, ojos como brasas latentes, emergía de entre los árboles, susurros escalofriantes giraban en el aire pesado, y en el centro de su extraño ritual, una hoguera imponente ardía, devorando todo a su paso. Mientras los aldeanos relataban historias, el miedo se apoderaba de ellos, miradas furtivas se intercambiaban en torno a las mesas en la plaza. Nadie podía ignorar el aire denso que cargaba con el aroma de la desesperación y el vaho del peligro. Hubo un relato de un hombre que juró haber visto a su propia sombra desvanecerse ante él, arrastrada por un poder desconocido. Otro contó cómo sus sueños se convirtieron en visiones de terribles criaturas que rugían montando la ola de un terror inimaginable. Las leyendas comenzaron a tejerse, entrelazando superstición y realidad, convirtiendo a la selva en un escenario del horror más absoluto. ¿Quiénes eran realmente los miembros de esa secta? ¿Qué buscaban en un lugar tan remoto? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada historia, la tensión crecía. El miedo se palpaba, se sentía como un nudo en la garganta, y el sudor frío se deslizaba por la frente de los que escuchaban en asombro y terror. Con cada palabra que se pronunciaba, un nuevo misterio tomaba forma. Sin embargo, un joven llamado Mateo, en su valentía desmedida, decidió desafiar a la selva y se internó en la noche, solo, buscando la verdad oculta en el corazón de esos rituales. Pero, ¿qué encontraría allí? ¿El secreto que arrastra a muchos a lo desconocido, o su propia perdición? Mateo avanzaba entre los árboles con el corazón a 1000 por hora. La oscuridad lo envolvía como un manto pesado, mientras los ecos de las leyendas de su pueblo resonaban en su mente. Las historias de sombras que arrastran y de rituales macabros se fundían con el crujido de las ramas bajo sus pies. ¿Era un valiente o un ingenuo? Y se preguntaba cuál de esas palabras lo describía mejor. Las luces de la hoguera se vislumbraban a lo lejos, parpadeantes y amenazantes como luciérnagas en pleno apogeo. Se acercaba cada vez más, el aire caliente olía a tierra quemada y a algo más, algo que le hizo retroceder un instante. A pesar del miedo que le rodaba, la curiosidad lo obligaba a seguir adelante. Cuando finalmente alcanzó el claro, se detuvo en seco. La escena que se presentaba ante él era aún más aterradora de lo que había imaginado. Los miembros de la secta estaban ataviados con túnicas negras, sus rostros ocultos bajo capuchas. En el centro, una figura alta, imponente, alzaba un objeto brillante hacia el cielo. Era un cuchillo ceremonial que reflejaba la escasa luz del fuego, como si absorbiese la esencia de la selva misma. Las voces resonaban, un canto hipnótico que parecía vibrar en el suelo y que le hacía temblar las rodillas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dar marcha atrás. Un impulso primordial lo llevó a acercarse más, escondiéndose detrás de un tronco caído que estaba peligrosamente cerca. El ritmo del canto se aceleró, y la intensidad del fuego iluminó el espacio con sombras danzantes, creando formas que se retorcían y se fusionaban, como si encarnaran los mismos demonios de las historias. De repente, mientras los ojos de los encapuchados brillaban intensamente, el canto se detuvo. El silencio se apoderó del lugar, un silencio demasiado absoluto, que erizó aún más los vellos en el cuerpo de Mateo. Sin advertencia, la figura que dirigía el ritual se giró, como si hubiera sentido su presencia incluso a través de las sombras. Mateo contuvo la respiración, sopesando sus posibilidades de escapar o ser descubierto. El ritual había llegado a un punto crucial. La figura dejó caer el cuchillo,
que se hundió en la tierra, y empezó a levantar las manos hacia la multitud. Sus murmuraciones tomaron un tono más prístino, resonando como si invocaran a algo más allá de este mundo. La tierra tembló bajo sus pies, llenando a Mateo de una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué poderes estaban invocando? Pero antes de que pudiera seguir reflexionando, un grito desgarrador cortó el aire. Un joven del grupo, visiblemente asustado, tropezó y cayó al suelo, gritando de dolor. «No lo hagan, por favor», gritó con desesperación, y en ese momento, todas las miradas se centraron en él. Mateo sintió un escalofrío como si una mano helada le pasara vuelo sobre su garganta. El ambiente era una mezcla de terror y angustia, un cóctel explosivo que amenazaba con estallar. Algo oscuro iba a suceder, y él no podía ser un mero espectador. Mientras la multitud comenzaba a murmurar inquieta, Mateo se preguntó, ¿lo que estaba a punto de suceder cambiaría el curso de la selva para siempre? ¿Podría él hacer algo para detenerlo? El tiempo se detuvo al observar cómo la figura levantaba nuevamente el cuchillo, y el terror se expandía como un fuego incontrolable. Debía decidir, huir y salvarse, o enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. ¿Y si había algo aún más siniestro tras el velo de esa secta? El grito del joven resonó en el aire como un eco de desesperación. Las miradas se deslizaron hacia él como si un manto oscuro se hubiera tragado la luz alrededor, y Mateo, sintiendo la presión en su pecho, supo que debía actuar. La figura encapuchada continuaba levantando el cuchillo, imperturbable ante la súplica de su compañero. Inhaló profundamente, su mente luchando entre el instinto de supervivencia y el deseo de ayudar, de proteger al indefenso. La multitud, ahora ansiosa, empezaba a murmurar en voz baja, como si una ola de descontento comenzara a formarse entre ellos. ¿Por qué estaban ahí? ¿Y qué horrenda ceremonia se iba a llevar a cabo? Mateo, arrastrado por una mezcla de valor y locura, se lanzó desde su escondite. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, cada vez más cerca de la tormenta que se desataba ante él. Al llegar al borde del claro, vio los rostros de los miembros de la secta, y notó algo inquietante en sus ojos. Había fervor, pero también miedo escondido detrás de la determinación. «Detengan esto», gritó Mateo, con la voz temblando, pero repleta de una fortaleza que no sabía que poseía. Las cabezas se giraron hacia él, y el clima se volvió más tenso. El cuchillo en la mano de la figura de la secta brillaba con un destello maligno, mientras los murmullos se convertían en un torrente de palabras incomprensibles. «No», gritó el joven del suelo, cuya cara mostró terror al ver a Mateo. Con cada segundo, el cuchillo se acercaba más y más a su fin. En un instante, Mateo comprendió que no podía retroceder. No podía permitir que el acto sacrificial ocurriera, no sin intentar salvar al chico. Sin pensar, corrió, empujando a través de la multitud, que parecía más un muro de sombras. Nadie lo detuvo. Con un salto, se colocó frente al joven en el suelo, levantando las manos en un acto de desafío. La figura encapuchada paró abruptamente, el cuchillo a un palmo de su rostro. «No tienen que hacerlo», rugió Mateo, su voz retumbando en el silencio pesado. Un instante eterno pasó, donde la broma de la muerte y la vida colisionaron. Los ojos de la figura oscura se abrieron un momento, revelando una profundidad de locura y desesperación que heló la sangre de Mateo. La multitud se disolvió en un silencio absoluto, y los murmullos cesaron. La figura bajó lentamente el cuchillo, como si cada movimiento estuviera atado a una fuerza desconocida. Pero entonces, un miembro de la secta, joven y de rostro pálido, comenzó a gritar palabras en un idioma arcano que Mateo no entendía. La tensión era palpable, los árboles parecían murmurar, y el viento aullaba como si fuera parte del ritual. Mateo sintió que el suelo comenzaba a vibrar. Algo antiguo se despertaba, algo que fue sellado por generaciones de oleadas de oscuridad. Sabía que no solo estaba arriesgando su vida, sino también la posible liberación de fuerzas que ninguna persona debería invocar. «Tú no puedes detener esto», gritó la figura encapuchada, con una voz que sonó como un eco de profundidades insondables. Entonces, sin previo aviso, agitó el cuchillo en el aire de una manera amenazante. Mateo sintió como algo oscuro lo atraía, un magnetismo ominoso que lo empujaba a unirse a aquella oscuridad. La mirada del chico asustado se encontró con la de Mateo,
y en ese momento comprendió que sus destinos estaban entrelazados. La angustia brillaba en los ojos de ambos, y con cada segundo que pasaba, el ritual se intensificaba. Mateo sabía que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría romper el ciclo? ¿O se convertiría en otra víctima de la oscuridad? Con un nuevo grito, recordó las historias que había escuchado de niño. La leyenda de aquellos que habían enfrentado a la secta y habían triunfado. Su corazón latía con fuerza, y su decisión se tomó en la fracción de un segundo: él no se rendiría. No podía. La vida del joven estaba en juego, y él haría lo que fuera necesario para salvarlo, pero una sombra oscura se estiraba para atraparlo. ¿Sería suficiente su valor para enfrentarse al horror que se avecinaba? Mateo se quedó paralizado. La ansiada respuesta se escondía detrás de esa sombra, mientras el cuchillo comenzaba su descenso nuevamente. El aire sobre el claro parecía cargarse de electricidad, como si cada hoja, cada rama, cada sombra fuera testigo de un conflicto que se desataba al borde de lo desconocido. La figura encapuchada apretó el cuchillo, y el brillo del metal reflejó una luz plateada que se volvió casi sobrenatural. Mateo, con el corazón desbordándose de valentía y miedo, sintió que una sombra se desplazaba a su alrededor, sin que pudiera ver su origen. La multitud, que antes había sido una masa murmullante, ahora permanecía petrificada. Algunos retrocedieron, como si el aire en el claro hubiera adquirido una densidad que los ahogaba. La presión era abrumadora, cada segundo que pasaba parecía un milenio. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Era una mujer entre la multitud, que se llevó las manos a la cabeza, mientras un lamento brotaba de su pecho. Sus ojos desorbitados reflejaban un horror que Mateo no podía comprender del todo, como si algo en ella también estuviese atrapado en la narrativa oscura de la secta. La profecía se está cumpliendo, gritó ella, su voz quebrándose en un llanto que parecía resonar en toda la selva. Las palabras resonaron en el ambiente, como un trueno en el cielo despejado. Mateo no entendía del todo, pero sabía que la situación se tornaba aún más peligrosa. ¿Qué significaba esa profecía? Una parte de él se preguntaba si había fuerzas que no podía ver, que operaban en un plano más allá del entendimiento humano. La figura encapuchada, envalentonada por el clamor de su gente, levantó el cuchillo nuevamente, apuntando a Mateo. Una risa seca y burlesca se escabulló de sus labios, y los miembros de la secta comenzaron a unirse en un cántico hipnótico que parecía invocar un poder antiguo. Mateo entrecerró los ojos, sus pensamientos girando en un torbellino. El miedo lo sostuvo, pero también la rabia. Si había una profecía, entonces él era parte de ella, y de alguna manera, debía encontrar la forma de revertir su destino. No iba a ser un peón en este siniestro juego. La vida del chico detrás de él aún colgaba de un hilo. «Basta», gritó, su voz vibrando con una ferocidad que sorprendentemente brotó de su interior. El cántico cesó abruptamente, y todos los ojos, incluidos los de la figura encapuchada, se centraron en él. La mirada de la figura no era solo odio, había algo más profundo, un reflejo de emociones más antiguas que el tiempo mismo. Algo con lo que se había librado tosiendo en la maleza del pasado. Mateo sintió que las sombras intentaban sujetarlo, querían envolverlo en una hostilidad que buscaba devorarlo. Pero cuando miró de nuevo al joven, vio la chispa de esperanza en sus ojos, y eso lo mantuvo firme. Con un movimiento rápido, se agachó y recogió una piedra del suelo, levantándola como un estandarte. La figura encapuchada parpadeó, como si el inesperado acto de desafío la hubiera desquiciado por un momento. No más sacrificios. Hoy se termina esta locura, rugió Mateo, dejando escapar el grito más poderoso que su garganta había producido. El eco de sus palabras reverberó en el aire caliente, y todo pareció congelarse. La figura encapuchada vaciló, y un destello de incertidumbre apareció en su rostro. Entonces, en un giro inesperado, levantó las manos y dirigió un grito a la multitud. «¡Detenedlo!». Antes de que pudiera reaccionar, varios de los sectarios lo rodearon, sus rostros enardecidos por la devoción y el miedo. El suelo comenzaba a vibrar más intensamente, y una extraña energía pulsaba en el aire. Era como si el bosque, en su oscuro misterio, estuviera a punto de despertar algo indescriptible. Justo cuando pensó que sería arrastrado por la multitud, escuchó un grito desde el fondo del claro. «Mateo».
Detente. No lo hagas. Era la voz de alguien que conocía. Se dio vuelta de inmediato, y el tiempo pareció detenerse. En medio del horror, se dio cuenta de que la única persona que podía detenerlo estaba justo enfrente. Y su rostro estaba pálido, como el de un espectro. Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién sería y qué significaría su advertencia? La oscuridad se cernía sobre él mientras un sudor frío recorría su frente. La respuesta se acercaba porque cada paso retumbaba como un eco anunciado. ¿Podría cambiar su destino antes de que la verdad lo desgarrara? Mateo giró rápidamente hacia la figura que había llamado su nombre, la voz recorriendo su mente como una ola de frío. Reconoció esos ojos, eran de Lucía, su amiga de la infancia, quien había desaparecido semanas atrás. Pero estaba allí, su rostro descompuesto por el terror, como si hubiera sido testigo de lo inimaginable. Lucía, exclamó, el corazón marcado por un puñetazo de esperanza. Ella se abrió paso entre los cuerpos, el viento agitaba su cabello como si jugara a desafiar la gravedad. Pero algo en su andar era errático, como si una parte de ella habitara en un mundo donde el horror y la desesperación gobernaban. No, Mateo, gritó de nuevo, su voz trémula, pero firme. No te acerques a ellos. Los ojos de la figura encapuchada se estrecharon. Era obvio que Lucía representaba una amenaza para su poder. El cuchillo brilló peligrosamente en sus manos, mientras la secta comenzaba a murmurar un nuevo cántico más intenso, como un rugido entrecortado. La lluvia que caía sobre el claro ahora se sentía pesada, casi como si todo estuviera a punto de estallar. Ellos están usando la profecía, gritó Lucía, desesperada. Hay un ritual que están a punto de iniciar. Tienes que detenerlos. Mateo sintió que sus piernas flojeaban, como si de repente la gravedad se hubiese hecho más pesada. La idea de un ritual, un sacrificio, lo llenaba de una ansiedad que corría como fuego por sus venas. La figura encapuchada dio un paso adelante, y Mateo sintió que las sombras se volvían más densas, casi palpables. Silencio, rugió la figura, y el cántico se detuvo al instante. Todos los ojos se fijaron en Mateo y Lucía, y se podía escuchar un silbido de expectación en el aire, la energía del claro al borde de desbordarse. ¿Ritual? ¿Qué ritual?, preguntó Mateo, la ansiedad y el miedo transformándose en determinación. El sacrificio del elegido, respondió Lucía, temblando. Eres tú, Mateo. La profecía habla de un elegido que traerá la oscuridad o la luz. Ellos quieren que seas parte de su locura. No permitas que eso suceda. No eres un sacrificio. Las palabras de Lucía lo cortaron como un set de cuchillos. La multitud no solo estaba allí para mirar, estaban esperando su decisión. Él podía sentir que la atmósfera vibraba con su energía, como si el bosque entero contuviera la respiración. Pero, ¿qué tengo que hacer?, preguntó, buscando en Lucía una respuesta. Antes de que pudiera obtener una respuesta, una risa burlona resonó, llenando el claro con una sinfonía de locura. La figura encapuchada avanzó un paso más. Mateo. No necesitas entender el rito para ser parte de él. Solo debes aceptar tu destino. Mateo sintió que el pánico comenzaba a crujir en su pecho. La multitud se había dividido entre los que lo apoyaban y aquellos que comenzaban a mostrar signos de inquietud. El tiempo se escurría de entre sus dedos, tenía que tomar una decisión y rápido. No seré un peón en su juego, gritó, levantando la piedra alto, como un faro de su resolución. La figura encapuchada sonrió, pero su sonrisa era más bien un destello de furia. Lucía se acercó más, su respiración era un reflejo de sus años de amistad. Haz que el poder del bosque se despierte. Con un grito, con valentía. Y así, en el clímax de ese momento, Mateo sintió un nuevo tipo de energía fluir por él, una fuerza ancestral. Algo profundo en su interior le decía que podía cambiar el rumbo de ese sacrificio. Gracias, Lucía, respondió él, despidiéndose del miedo que lo había mantenido encadenado. Mientras alzaba la piedra, el mundo parecía paralizarse. Cada receptor en su ser previó el grito explosivo que estaba a punto de liberar. La oscuridad retrocedería, pero justo cuando iba a hacerlo, algo entre la multitud se movió, algo que podría cambiar todo de nuevo. Una figura conocida emergió,
revelando un rostro que Mateo nunca esperó ver. El nudo en su garganta se apretó al reconocerlo. Mateo, grité, una voz que resonó en la irrealidad de aquel claro. No puedes hacer esto. La figura del pasado había vuelto y la pregunta formaba un nuevo eje del caos. ¿Qué secretos ocultaba? Mateo parpadeó varias veces, intentando procesar la visión que tenía ante sus ojos. La figura no era otra que su hermano menor, Samuel, quien había desaparecido también, semanas antes de que los rumores de la secta comenzaran a circular. La presencia de Samuel rompió el hechizo momentáneo que había caído sobre él. ¿Qué haces aquí?, gritó Mateo, la angustia y la confusión tejían su voz. No está a salvo. Tú no entiendes, gritó Samuel, su rostro pálido iluminado solo por la luz tenue de las llamas en los rituales. Ellos saben más de lo que piensas. No es lo que parece. La figura encapuchada dio un paso adelante, lanzando una mirada fulminante hacia Samuel, como si la mención de su nombre hubiera desatado una tormenta. La multitud contuvo la respiración, cada ser vivo en el claro estaba en vilo. Cállate, rugió la figura, y la atmósfera se volvió abrasadora, como si la tierra misma estuviese temblando bajo sus pies. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Lo que había sido un refugio de esperanza al ver a Lucía y ahora a Samuel, se transformaba rápidamente en una prisión de incertidumbre, haciéndole titubear. No sabía en quién confiar. Samuel, ¿qué es lo que sabes?, dijo, tratando de mantener la calma, su mente aferrándose a los recuerdos de su hermano, a los días en que eran inseparables. La secta comenzó Samuel, pero fue interrumpido de inmediato por la figura encapuchada. Tú no puedes revelar la verdad, niño, amenazó, acercándose con una determinación peligrosa. El pacto debe cumplirse. Lucía miró a Mateo con desesperación, como si en ello dependiera el futuro de todos. Mateo, no podemos permitir que lo lleven. Debes hacer algo, pero el momento se descontroló cuando una de las figuras de la secta comenzó a susurrar palabras en un idioma ancestral, profundo y arrasador. El aire cambió, volviéndose pesado y lleno de un fervor casi palpable. Los murmullos de la secta se intensificaron, y los rostros de la multitud comenzaron a deslizarse entre sombras. «Es ahora o nunca», gritó Mateo, viendo cómo la figura encapuchada estiraba su cuchillo hacia él, pero el pavor en su interior le dio un nuevo sentido de urgencia. Todo depende de nosotros. Mateo se volvió hacia su hermano, buscando el reconocimiento, la conexión. Sin embargo, el miedo en los ojos de Samuel era atroz. Algo se movía dentro de él, un secreto oscuro que había estado escondido. Tienes que creerme, Mateo, dijo Samuel, su voz temblando. No soy quien eras. Nadie es realmente quien parece. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué significaba eso? La confusión crecía como un río desbordado. Sintiendo que la presión aumentaba con cada segundo que pasaba, levantó la piedra, sintiendo el peso de la historia, pero no solo la suya, también la de los que se encontraban en el claro, unos seres que ahora parecían vacíos, atrapados en la locura de la secta. Ya basta, exclamó, su voz resonando como un tambor en la noche. El sacrificio no sucederá. La figura encapuchada se echó hacia atrás, furiosa, el brillo del cuchillo agachado enviando un escalofrío a través de él. Pero Mateo no iba a retroceder. Con un grito que resonó en la selva, lanzó la piedra al suelo. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló y las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de la multitud, como si la propia selva decidiera liberarse. Las voces de la secta comenzaron a alzarse, pero en ese caos, Mateo sintió la presencia de una fuerza mayor a él. Una energía que emanaba del suelo, abrazándolo. Las hojas crujieron, y un fuego interno comenzó a arder en su pecho. Entonces, vio a Lucía, y él, a Samuel, todos conectados por un hilo que la oscuridad había tratado de romper. «Despierten», gritó Mateo, aguardando que aquellos atrapados en el trance respondieran, que el poder del bosque tomara vida, y fue entonces cuando, entre las sombras, vio la aterradora verdad. Un rostro desconocido entre la multitud, sonriendo con malevolencia. Era alguien que había estado manipulándolo todo desde el principio, el revelador del engaño. Que había tejido las partes en este rompecabezas de horror. Tú. Mateo exclamó,
reconociendo la cara detrás de la trama. Pero antes de que pudiera decir más, una luz brillante emergió, cubriendo el claro, y la figura encapuchada levantó el cuchillo hacia el cielo. La confrontación estaba a punto de estallar. ¿Podría Mateo descubrir toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se vería devorado por la oscuridad que ahora amenazaba con consumirlo? Mateo sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras la luz brillante llenaba el claro, empujando a las sombras a sus rincones más oscuros. Sabía que no podía dejarse intimidar. El rostro siniestro que había vislumbrado entre la multitud no era un desconocido, era alguien de su pasado, alguien que había creído que no podría cruzarse de nuevo en su vida. En un instante, todo lo que había pensado sobre su familia y lo que les había pasado se fragmentó, revelando una verdad devastadora. Mateo, gritó Samuel, intentando acortar la distancia entre ellos, su voz rasgada por el desconsuelo. Las llamas proyectaban su sombra alargada against el suelo húmedo, un recordatorio tangible del peligro que enfrentaban, pero Mateo no podía apartar la vista del hombre en la multitud. Era Martín, un exmiembro de su familia, que había desaparecido misteriosamente años atrás a manos de la secta. Su sonrisa, torcida y siniestra, revelaba que no solo había sobrevivido, había sido uno de ellos. ¿Por qué regresaste? ¿Qué has hecho?, preguntó Mateo, sintiendo cómo la rabia burbujeaba en su interior. Vengo a cumplir con el destino que nos prometieron, respondió Martín, su voz resonando con una confianza fría, casi hipnótica. La secta me ha dado poder y un propósito que jamás imaginé. Y tú, Mateo, eres una traba en mi camino. Mateo dejó escapar un suspiro pesado, sintiendo que sus intentos de liberar a su hermano de las garras de la secta se desmoronaban. En ese instante, entendió que no estaba solo buscando a Samuel, también estaba buscando respuestas sobre Martín y su familia. No tienes que hacerlo. Esto no es poder, es locura. ¿No lo ves?, gritó Mateo, desesperado por alcanzar la humanidad que una vez conoció en su hermano. Martín sonrió, mostrando unos dientes perfectos que no eran más que armas afiladas. Ya no estoy con ellos. Estoy más allá. Lo que yo sé, lo que yo he vivido, puede salvarte. Sin embargo, las palabras del hombre no parecían arte, sino un veneno que se inyectaba en el aire. Mateo vio cómo la figura encapuchada levantaba su cuchillo con una calma aterradora, casi como si le diera la oportunidad de meditar sobre sus decisiones. La multitud empezó a murmurar de nuevo, sumergiéndose en una mezcla de temor y anticipación. «Detente», exclamó Lucía, que había estado quieta observando la escena. Con un giro abrupto, enfrentó a Martín. «Esto no es tu destino. La familia significa más que poder». La reacción de Martín fue explosiva. Sus ojos se enrojecieron y dejó escapar un grito que rasgó el silencio espeso como un cuchillo afilado. En un movimiento veloz, se lanzó hacia Lucía, pero Mateo se interpuso, levantando la piedra que todavía tenía en su mano. «No harás daño a nadie más», dijo, sintiendo que la energía de la selva se arremolinaba a su alrededor, como un monstruo listo para atacar. «El sacrificio debe hacerse», rugió la figura encapuchada, desdibujando la esencia del ritual en su voz. Más sombras emergieron, listas para devorar la luz que los rodeaba. Las tensiones se intensificaron como una cuerda tirante a punto de romperse. Mateo comprendió que debía lanzarse hacia la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Con cada grito del otro lado, sus recuerdos de la infancia con su hermano, de días soleados llenos de risas, se mezclaban con la urgencia del momento que vivía. Todo lo que había querido proteger ahora estaba al borde de la destrucción. «Despierten», gritó nuevamente, buscando la conexión que había perdido. Pero la multitud había caído en un trance, y la luz seguía girando, frenética y peligrosa. Fue entonces cuando se dio cuenta. A su alrededor, las llamas de las hogueras comenzaron a danzar, reflejando el verdadero poder que guardaban. Con un movimiento decidido, Mateo canalizó toda su energía hacia la piedra, invocando el ancestral conocimiento que la selva susurraba. La tierra tembló una vez más, pero esta vez se sintió viva, desafiando a aquellos que buscaban tomar su esencia. Un rugido resonante emergió hacia el cielo, y las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando caras conocidas y perdidas, como figuras atrapadas en una pintura oscura a punto de estallar en colores vibrantes. «¿Qué has hecho?»,
gritó Martín, tratando de recuperar el control, pero era demasiado tarde, la luz era insostenible, un estallido de vida que amenazaba con consumir a todos, como si la selva reclamara lo que había sido usurpado. Justo cuando Mateo sintió que la esperanza se encendía, vio una sombra aproximándose. Estaba más allá de la figura encapuchada. Era otra persona, dando el paso hacia el claro. Su rostro y su aura formaban parte del mismo tejido oscuro que había observado durante tanto tiempo. No termine aquí, gritó el nuevo ser, su llegada presagiando un regreso a lo que una vez había sido y a la vez un peligro que podría cambiarlo todo. Mateo quedó paralizado. ¿Quién era? ¿Y qué papel jugaría en esta confrontación final? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero la batalla aún no había terminado. La selva rugía a su alrededor, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Podría Mateo desentrañar los secretos que habían estado a sus puertas todo el tiempo y salvar a su hermano de las profundidades de la oscuridad? Mateo sintió que el aire se volvió opresivo, como si la selva misma respirara con él y lo observara. La figura que emergía de entre las sombras era inconfundible, casi como un eco de un pasado olvidado. Sus ojos, tan familiares y a la vez tan ajenos, brillaban con una intensidad que amplificaba su inquietud. Al dar un paso hacia adelante, el rostro se iluminó con la luz resplandeciente de las llamas, y Mateo quedó paralizado, incapaz de pronunciar una palabra. Diana, la voz salió de su boca como un susurro tembloroso. Era su hermana, perdida en la oscuridad durante años, devorada por la secta que ahora parecía estar a punto de devorar a todos. Se acercó, su presencia casi etérea. La multitud, aún bajo el hechizo de la figura encapuchada, no pareció notar la transformación del momento. La luz que antes parecía amenazante brillaba en el rostro de Diana, iluminando no solo su apariencia, sino también la conexión que una vez habían compartido. No debería estar aquí, dijo ella, su voz era un susurro quebrado, lleno de tristeza y desesperación. Pero he venido para advertirte, Mateo, para salvarte. Martín, que había caído en un silencio temporal, se retorció de frustración. Lo que haces es inútil. No puedes salvar a quien ya ha decidido sucumbir a su destino. ¿Y qué destino podría ser ese?, gritó Mateo, sintiendo que su cuerpo vibraba con una mezcla de rabia y esperanza. La confusión era palpable. Su hermana, su sangre, estaba frente a él, pero ¿a qué precio? Ellos han tomado todo lo que éramos, lo que fuimos. No puedes dejarlos llevarte a más. Diana luchaba por encontrar las palabras mientras miraba a su alrededor, escaneando la multitud aturdida, como si buscara una forma de romper el hechizo que los mantenía atrapados. La figura encapuchada rompió el silencio con un rugido. El sacrificio es necesario. Sin él, la oscuridad no puede ser aplastada, y en ese instante, en medio de la tensión creciente, la tierra comenzó a vibrar bajo sus pies. Un retumbar que resonaba como un grito de venganza. ¿Qué has hecho? La incredulidad se hizo evidente en el rostro de Martín, sus facciones retorcidas por la furia, como si hubiese desatado un poder que no podía controlar. Lo que necesitas, lo que todos necesitan, es recordar quiénes son, dijo Mateo, levantando la piedra sobre su cabeza, su luz comenzando a fusionarse con la de Diana. La energía empezó a girar a su alrededor, envolviéndolos en un control que desafiaba todo entendimiento. Las llamas comenzaron a transformarse, tomando formas de recuerdos olvidados, rogando por ser escuchados. Las imágenes de risas, juegos infantiles y futuros soñados danzaban entre ellos. «Aguanta», gritó Lucía, atrapada entre la realidad distorsionada y el profundo deseo de ser libre. Su voz rompió la burbuja en la que todos estaban, como una campana sonando en una mañana nublada. Mateo entendió que el tiempo se le estaba escapando, que la verdad que había mantenido oculta estaba a punto de salir a la luz, y no solo se trataba de él y de su familia. Era posible que todos allí pudieran recordar y liberarse. La multitud comenzó a reflejar una lucha interna, arrastrando al borde del despertar. Las sombras se agacharon, mientras los rostros comenzaban a mostrarse cada vez más claros. Pero la figura encapuchada no iba a permitir que eso sucediera tan fácilmente. Con un movimiento rápido, desenvainó una daga y se lanzó hacia ellos, objetivo claro. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna, pero en ese instante, la esencia de su familia se abrazó fuertemente en su corazón.
Ante la inminente amenaza, dio un paso al frente, decidido. No dejaré que esto termine así, gritó, lleno de determinación, y justo cuando la sombra se lanzó hacia él, una luz estalló, una explosión de energía tan brillante que hizo que todo a su alrededor temblara. La selva entera parecía responder, como si los ancestros estuvieran invocando su fuerza desde el suelo. En ese mismo instante, un grito desgarrador resonó, un eco de desesperación y lucha. ¿Sería el fin de la secta? ¿O el comienzo de un horror aún mayor? ¿Podría Mateo salvar no solo a su familia, sino a todos ellos de las garras de la oscuridad que había devorado tanto? El tiempo se detuvo, y una pregunta se asomó en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo a su hermano, sino a todo lo que significaba el legado de la secta? Siguió avanzando hacia la luz, sintiendo la conexión de su sangre. Pero el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. ¿Qué más se revelaría en el oscuro corazón de la selva? Mateo apenas tuvo tiempo de absorber lo que sucedía a su alrededor. La luz estallante que los envolvía parecía tener su propia voluntad, elevando los ecos del pasado hacia un estruendo incontrolable. Las figuras de la multitud comenzaban a retorcerse en un ballet macabro, sus rostros distorsionados entre la confusión y el horror. La figura encapuchada, ahora desdibujada por la brillante luz, se dedicó a lanzar maldiciones, tomando impulso para el ataque. «Detente», gritando, sus palabras resonaron en el aire como un trueno. La energía que emanaba de Mateo y Diana parecía un fractal de la historia familiar, un legado que no podía ser desperdiciado. Diana, con sus ojos brillantes, sujetaba la mano de Mateo con fuerza. «Recuerda, Mateo. No solo es la secta, tienes que recordar lo que somos. Esto es más grande de lo que imaginas». Con cada palabra que pronunciaba, la luz giraba con más intensidad, guiando los recuerdos hacia la superficie, buscando salir de las profundidades de la mente de cada uno presente. Mateo sintió el peso de las memorias, cada fragmento como una flecha en su corazón. Recuerdos de risas, de juegos en la selva, de cuentos contados al calor del fuego familiar, pero una ola de desesperación se abalanzó sobre él al recordar a su hermano Martín, cuyo rostro había pasado de la furia a la impotencia. Era como si la secta hubiera hecho una división profunda en su relación, dejando una herida abierta que no había sanado. «Despierta, Martín. No dejes que esto te consuma». La figura encapuchada, atrapada entre la rabia y el miedo, no se detendría a permitir que tal conexión se afianzara. Desenvainó la daga, un artefacto oscuro que relucía a la luz de la escena, y con un grito lleno de furia atacó, la muy esencia del odio que la había tenido cautiva durante tanto tiempo. «No», gritó Mateo, y justo en ese instante, la conexión de hermanos tomó fuerza. La luz estalló con una fuerza inaudita, y, de repente, los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Las almas de sus ancestros se alzaron desde la tierra, sus rostros visibles por un breve segundo. El fuego ardía más que nunca, atrapando las sombras en una danza frenética. La multitud a su alrededor parecía empezar a aclararse. Los ojos de Lucía se llenaron de decisión. «Si haces esto, podríamos perder todo. Pero si lo intentamos, podríamos recuperarlo todo». «¿Qué elegimos, amigos?». Mateo sintió la presión aumentando en su pecho. Esta no era solo una lucha entre la luz y la oscuridad, sino una batalla por la identidad. «No soy solo hijo de esta secta, o parte de esta familia», gritó, mientras la luz intensificaba, ya no solo reflejando recuerdos, sino proyectando un camino de esperanza. El eco de la verdad resonaba en cada grito, en cada impulso de luz que destellaba en la oscuridad. «Recuerden», exclamó Diana. «Recordemos juntos quiénes somos». Las palabras de su hermana reverberaron en la selva, volviéndose un mantra compartido mientras un destello de luz, una unión poderosa de corazones y espíritus, se hacía cada vez más fuerte. La figura encapuchada parecía tambalearse, el brillo errático provocando una reacción violenta en ella. Pero antes de que pudieran celebrar su avance, un grito desgarrador atravesó el aire. Un chispazo de oscuridad se agitó, y todos dieron un paso atrás, sintiendo que algo oscuro se abalanzaba desde el corazón de la selva. Un estremecimiento recorrió el suelo y las sombras parecieron tomar vida propia, desbordando las barreras de la verdad. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta. El verdadero poder de la secta no radicaba solo en la oscuridad que los ataba, sino en el miedo a enfrentar su propio pasado.
Tal vez este caos era solo el principio de una batalla aún más grande, una confrontación con demonios que nunca había creído que existieran. La selva rugió con el eco de la lucha mientras las visiones del pasado empezaron a distorsionarse, amenazando con tragarse todo a su paso. Mateo sintió su corazón latiendo más rápido que nunca. No era solo una batalla entre vivir o morir, sino también entre recordar o sucumbir. ¿Estás listo, hermano?, preguntó Martín, mirándolo con determinación en sus ojos. Siempre estaré listo, respondió Mateo, aunque en el fondo sabía que esto era solo el principio de una guerra que nunca pensó que tendría que pelear. Podrían rescatar no solo a su familia, sino también al pueblo y a los recuerdos que habían sido robados en la selva, y justo cuando el aire se volvió denso con la incertidumbre de lo que estaba por venir, el grito de un ancestro resonó. ¿Sería el mensaje de salvación o condena? Mateo se lanzó hacia adelante, sintiendo el calor de la verdad arder en su pecho. La luz que emanaba de él y de Diana era tan intensa que empezó a disolver las sombras que se alzaban como monstruos alrededor. Era probable que el enfrentamiento con la figura encapuchada determinaría el destino de todos los presentes. La oscuridad no nos definirá, gritó Mateo mientras una ola de energía vital zumbaba a su alrededor, llevándolo a actuar como un faro para los demás. Al reconocer sus propios miedos, el pasado oculto de su familia empezó a desdibujarse, revelando un camino hacia la redención. La figura encapuchada, ahora tambaleante ante la fuerza de la luz, alzó la daga con desesperación. La multitud, tan atrapada en el hechizo de terror, parecía estar despertando. Algunos comenzaron a murmurar, recordando sus propias historias y luchas, como si la conexión ancestral se estuviera reconociendo sin precedentes. «No lo permitiré», exclamó con resonancia. Las sombras que rodeaban a la figura encapuchada parecían retorcerse, tentativas de escapar, de regresar a su refugio oscuro. Mateo sabía que este era el momento clave, lo que les habían hecho a sus seres queridos no podía ser en vano. Diana extendió su mano, su energía fusionándose con la de Mateo. Los recuerdos de la infancia, de juegos, risas y noches bajo las estrellas, impulsaron su fuerza. La selva a su alrededor cobró vida, susurros ancestrales emergiendo como un canto que llenaba el aire con una prometedora vibración. De repente, la figura encapuchada lanzó un grito ensordecedor. La desesperación se entremezcló con la furia. El sacrificio no será detenido. La oscuridad no permite que prevalezca la luz. Mateo sintió como las palabras de la figura eran un intento de romper su voluntad, pero el fuego en su interior ardía aún más fuerte. El pasado, la familia y la lucha de su pueblo estaban conectados, y no iba a dejar que el miedo lo dominara. «Miren», gritó, señalando a todos. «No somos sacrificios, somos hombres y mujeres de luz y de historia». En ese instante, el mundo se detuvo. Las almas de sus antepasados empezaron a emerger, rodeando el claro con un brillo existente. Los rostros de muchos que habían caído en la oscuridad emergieron de las sombras, sus miradas rechonchas con amor y anhelo. «Mateo, ahora», vociferó Lucía, mientras la figura encapuchada retrocedía ante la revelación del poder. La energía de la selva y de sus ancestros se fusionó en un torrente, amenazando con desbordar el ritual. Mateo sintió la fuerza de la conexión. «Por todos los que hemos perdido, por aquellos que deben alzarse», gritó, unificando su voz con la de su gente y con la de la selva misma. Mientras la luz se alzaba más intensamente, la figura encapuchada empezó a tambalearse, su rostro revelando horror, y en un último suspiro, blandió la bodega del sacrificio hacia él. Un destello brilla mientras la daga se alza en el aire. Pero en un giro imprevisto, los vientos soplaron, y las sombras empezaron a chocar entre sí, como si no pudieran soportar el flujo luminoso que brotaba de la sangre de Mateo. La energía creció aún más, el claro vibraba con poder, y entonces se escuchó un clamor en la selva que resonó desde el fondo de las raíces hasta las copas de los árboles. De repente, el hacha destelló y un grito desgarrador resonó de la figura encapuchada, que fue empujada hacia atrás. El poder había sido invocado. La senda se abrió, y los ancestros se unieron al frente, alzando un coro de voz y luz que envolvía todo, transformando el miedo en esperanza. Las sombras retrocedieron, desmoronándose en espejos de su propia desdicha. La figura encapuchada cayó al suelo,
impotente, mientras una luz intensa estallaba a su alrededor, como si las mismas raíces de la selva se unieran en una poderosa danza de liberación. Finalmente, el silencio se instaló. Mateo miró a su alrededor. La multitud, que antes se había visto apesadumbrada, ahora despertaba sorprendida y liberada. Los rostros de aquellos que una vez habían estado atrapados en la secta ahora eran libres, sus miradas llenas de luz. Hemos recordado, susurró Diana, sonriendo, su voz llena de alegría y lágrimas. No somos solo un sacrificio, somos un legado. En ese momento, la selva resplandecía, y el eco de las voces de sus ancestros resonaba, un recordatorio de que su historia no había terminado. Los recuerdos flotaban en el ambiente, envueltos en una esperanza palpable, y la figura encapuchada, ahora sin poder, se desvanecía en las sombras. Mateo sintió que la presión en su pecho se disolvía. Habían superado la oscuridad, y con ello, una nueva historia comenzaba. La selva dejó de ser un lugar de horror y se transformó en un refugio de vida y esperanza. De pie junto a su familia, Mateo entendió que el verdadero poder reside en la conexión, en el amor y en la memoria compartida. El sacrificio había sido intervenido por el lazo inquebrantable entre aquellos que se habían perdido y los que estaban presentes. Aquella noche oscura había dado paso a un nuevo comienzo, y mientras se adentraban en la selva, con más luz que miedo, Mateo supo que siempre serían parte de algo más grande, un legado inquebrantable de luchas y victorias. Ahora es tu turno de unirte a esta historia. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo, tu apoyo es crucial. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este relato. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, cada acción cuenta.